tú, que son los temas que en este momento están jugando en la campaña de América Latina y especialmente en los sectores progresistas. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, presidente Samper. Un saludo caluroso también al presidente Evo Morales. Qué honor realmente poder compartir el espacio con ustedes. Yo quisiera comenzar esta reflexión sobre el impacto de la pandemia en la democracia con unas breves consideraciones de índole global y los actores beneficiados, y luego a apuntalar lo que pasa en nuestro país, en el Ecuador. La reflexión general es que evidentemente la pandemia permitió un despliegue quizás ideal, tanto para las fuerzas más represivas que buscan dominación de la ciudadanía, del espacio de movilidad de los seres humanos, en donde han podido desplegar las fuerzas represivas en todas las partes del planeta, ¿no? Tenemos presencia de militares, de policías, restricción de la movilidad humana en los puertos, aeropuertos, en las zonas de frontera, los tratados internacionales que impulsaban la movilidad humana, todos fueron suspendidos, echados al traste. En muchos casos el comercio que tenía oportunidades para los países en desarrollo también fue suspendido en favor de medidas de carácter proteccionista, pero no de las que impulsan, por ejemplo, la soberanía alimentaria, sino de las que restringen el libre flujo de medicamentos, de dispositivos médicos, como vimos el caso en donde países del Caribe veían que sus equipos de respiradores, sus medicamentos, sus mascarillas eran incautados en Miami por parte del gobierno federal estadounidense. Claro, ahora ya parece una época distante, pero en mayo, en abril de este año, vivimos una quiebre y básicamente creo que yo una ruptura del sistema internacional con relación a la movilidad humana y a la movilidad de bienes, ¿no? Eso obviamente genera un cambio en las dinámicas económicas, sociales, internacionales, que se reflejan también en cada uno de nuestros países. Otro de los grandes ganadores de las medidas represivas de la pandemia, creo que indudablemente son los gigantes tecnológicos. Este mismo tipo de conferencias empezaron a ser mediadas por empresas de las grandes empresas tecnológicas que recordemos, no solo facilitan la interacción humana, que puede ser una virtud, sino que acumulan las grabaciones de cada una de las conferencias por Zoom, por ejemplo, que se realizan, y además integradas al aparato del panóptico digital controlado por un solo país en el planeta, ¿no? Entonces, definitivamente creo yo que ahí hay esos grandes ganadores que empezaron a mediar las relaciones humanas aún a mayor profundidad que antes de la pandemia. Yo creo que ahí también hay altos riesgos en términos de represión y amenazas a la democracia, porque con una alienación mediada por unos pocos actores a nivel planetario, pues termina dándoles muchísimo más poder y la posibilidad además ahora, gracias a las medidas restrictivas y emergencia, acceder a nuestros datos personales, nuestros datos en materia de salud, hasta la temperatura de nuestros cuerpos, ¿no? En fin, así que yo creo que ahí hay algunas reflexiones importantes. Ahora, en América Latina y en el Ecuador específicamente, se aprovechó la pandemia para mitigar o eliminar la posibilidad de que la ciudadanía se movilice en contra de políticas económicas que generan destrucción de la vida. Si las políticas económicas que se implementaron en el gobierno de Lenín Moreno, que incluyeron el aumento de los combustibles, la reducción de los derechos laborales, la reducción de los sueldos de los servidores públicos entre el 8 y el 10%, dependiendo del cargo, y otras medidas de carácter extremadamente restrictivo, si hubiesen dado en un momento de libertades, no hubiesen podido ser viables en términos democráticos, como lo demostró las acciones del pueblo ecuatoriano hace un año en el mes de octubre, que estuvieron luego continuadas por acciones en Chile, en nuestra hermana Bolivia y en otros países de la región. Así que en el Ecuador, para ponerle una palabra,
se aprovechó de la pandemia para meternos un paquetazo del Fondo Monetario Internacional. Y es así de directo y claro. Se aprobó una ley que se denomina de apoyo humanitario, en la que se reducían los sueldos y se permitía que las pequeñas empresas puedan ser absorbidas por las grandes o por los bancos. Se aprovechó la pandemia para impulsar una ley de ordenamiento de las finanzas públicas que prohibía el aumento en el gasto social, que prohibía el aumento en la inversión pública. Es decir, todo lo contrario a lo que se necesita hacer en una situación de recesión o de contracción económica. Y finalmente, vimos cómo nuestra instancia electoral, por la pandemia, sacó un régimen excepcional, en donde correctamente decía, bueno, las reuniones de los partidos para elegir a sus candidatos ya no tienen que ser de forma presencial, lo pueden hacer de forma telemática, por Zoom, por WhatsApp o por cualquier otro medio, pero añadieron una excepción que decía que tienen que presentarse personalísimamente ante los delegados del Consejo Nacional Electoral para aceptar la candidatura. Algo que tranquilamente podía haberse hecho con medios telemáticos, con medios informáticos, pero se puso esa excepción a la norma y de esa forma generando aglomeramiento de personas con el único objetivo de impedir la participación de Rafael Correa. A pesar de aquello, Rafael Correa, quien fue victorioso de las primarias de nuestro movimiento político que nos auspicia hoy, Centro Democrático, Lista 1, sí hizo la aceptación personalísima mediante medios telemáticos y mediante firma electrónica, que es un instrumento válido en la legislación ecuatoriana, pero a pesar de ello se han generado todos unos incidentes en donde alegan que supuestamente él no aceptó la candidatura, a pesar de que lo vieron 200,000 personas en vivo y en directo, que él aceptó la candidatura, que no fue ningún impostor. Y luego de eso han venido planteando todo un esquema de proscripción política en su contra. Como no les funcionó eso, sacaron una sentencia express, por cierto, el mismo día que sacaron la sentencia en contra del presidente Morales, para que no pueda ser candidato. Con esa sentencia le quitaron sus derechos políticos. Nosotros, a pesar de aquello, inscribimos el nombre formalmente de Rafael Correa porque es lo que correspondía de acuerdo al procedimiento. Y el CNE finalmente sacó una resolución en donde dicen, no, Rafael Correa no puede ser candidato porque hubo una sentencia en su contra que le quitó los derechos políticos y está prohibido de lanzarse. Ahora estamos en el reemplazo del nombre de Rafael Correa por el de nuestro compañero Carlos Rabascal y pendientes porque ha habido toda una presión de los poderes fácticos para que no se habilite ni siquiera mi nombre o el de Carlos de una manera proscribiendo a toda nuestra identidad política, lo que obviamente genera dificultades en la pandemia porque la gente no puede expresarse con toda la apertura del caso en las calles, ¿no? Así que esa es la situación actualmente en el Ecuador y aprovechamos para hacer un llamado a nuestra América, a nuestra Viayala y a todo el mundo de que permanezcan vigilantes de lo que ocurre en el Ecuador para que se permita la participación electoral del progresismo en nuestro país y que no se quiera quitar los derechos democráticos del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, Andrés. Sí, realmente es un llamado oportuno. Es una manera casi que cobarde de ganar espacios democráticos, impedir que el opositor pueda siquiera concursar, siquiera hablar, siquiera hacer valer su nombre en unas elecciones. Y esperamos que el Tribunal Electoral de Ecuador sensatamente le ofrezca la posibilidad a quienes en este momento representan la fuerza mayoritaria de que se presenten. Las peleas en una democracia se ganan en las urnas, no se ganan en los estrados judiciales ni con las manipulaciones con las cuales dejaron a Rafael Correa por fuera, que es una manera, repito, antidemocrática de entender y de jugar con la democracia. Así es que reiteramos el llamado que ya ha hecho Puebla, que va esta tarde a volver a insistir para que el tribunal valide la fórmula del binomio que hoy día representa la fuerza de cambio en Ecuador. Ahora,
Vamos a pedirle a Evo que nos haga sus consideraciones iniciales. Estamos a 8 días de las elecciones en Bolivia. Hay mucha inquietud, hay mucho sobresalto. De alguna manera no queremos que se vuelva a repetir el mismo episodio que se repitió hace algunos meses, donde prácticamente le quitaron al presidente Evo Morales su triunfo en las urnas, se lo quitaron de las manos, alegando un fraude que nunca se pudo probar, y ahora existe un poco la inquietud de que los mismos que entonces hicieron estas maniobras para desconocer la legitimidad democrática pudieran tratar de volver a hacerlo. Vamos a darle entonces la palabra al presidente Morales para que nos cuente cómo está viendo este panorama y en general cómo ve el panorama de la democracia que se las va a jugar todas en Bolivia en las próximas elecciones. Bienvenido, hermano Evo. No se oye. Perdone, muchas gracias, hermano Samper, hermano Andrés, por esta conversación. Posiblemente para una profunda evaluación de lo que pasa a las democracias en América Latina. Comentaba hace un momento usted sobre Ecuador y Bolivia. Con Rafael y Evo en algo nos parecemos. Hemos cerrado las bases militares de Estados Unidos, uno en Manta, otro en Chimoré. Y los Estados Unidos no nos perdona eso. Segundo, todos los programas sociales en beneficio de los más humildes. Recuperar nuestros recursos naturales para bien de los estados. Y sobre todo en Bolivia no nos perdona que los llamados indios también podemos demostrar que hay otra Bolivia es posible. Y nuestro movimiento es algo único en el mundo. Los amenazados del exterminio nos hemos organizado políticamente, rompiendo toda la doctrina norteamericana. Ustedes saben que para el capitalismo los movimientos sociales somos terroristas. No tenemos derechos políticos. El sindicato o la comunidad no puede hacer política. Desde el movimiento indígena dijimos, también tenemos derechos políticos. El pueblo boliviano siempre tenía poder comunal, poder sindical, pero con el poder sindical y poder comunal no podíamos nacionalizar. Por tanto, era